Supón que llegas a una isla desierta y te encuentras algo parecido a un reloj. Lo estudias, analizas todos y cada uno de sus engranajes y llegas a la conclusión de que se trata de un mecanismo que parece haber sido perfectamente diseñado, en concreto, para medir el tiempo. Lo más normal es que se te ocurra que en algún pasado no muy lejano, alguien, presumiblemente humano, haya sido el artífice de semejante aparato. Ahora supón que lo que encuentras, en vez de ser un mecanismo mecánico, te encuentras algo parecido a un ser vivo, un mecanismo biológico como el ser humano. Encontramos en él un enorme número de células, en concreto alrededor de 37 trillones de células, las cuales se agrupan en tejidos. Estos mismos se agrupan en órganos y estos últimos en 8 sistemas o aparatos, cada uno con diversas funcionalidades: el aparato locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos con funciones muy diferentes, pero en su conjunto conforman a un ser preparado para la vida y la supervivencia en un mundo hostil. Sería natural que si entendiéramos el mecanismo de un reloj muchísimo más simple que el cuerpo humano, como el producto inevitable de un relojero, de un diseñador, así debiera entenderse también este último, ¿no? ¿Cómo podría ser posible si no concebir la complejidad de los sistemas vivos como el nuestro, partiendo del caótico mundo que habitamos? Alguien ha tenido que diseñarlos. Esta fue la posición de la teología natural durante los siglos XVII y XVIII. Los teólogos naturales, quienes asimismo se llamaban también los teólogos racionales, rechazaban el tener que recurrir a creer en las revelaciones sobrenaturales o a las sagradas escrituras para demostrar la existencia de Dios. En lugar de eso, bastaba observar los mecanismos de la naturaleza. Hasta que llegó Darwin. Darwin, con su teoría de la selección natural, publicada en su famoso libro El origen de las especies, tiró a la basura todos los intentos de la teología natural de tratar de demostrar que allí donde hay un diseño, tuvo que existir un diseñador. El impacto de las ideas de Darwin es tal que hoy en día la mayoría de las personas en casi todos los países del mundo afirman creer en la teoría de la evolución. La pregunta es, ¿la entendemos? No estaría realizando este vídeo si no fuera porque aún hoy me cruzo con personas que, considerándolas muy inteligentes, les oigo decir cosas como que el dedo meñique del pie desaparecerá porque no se utiliza. Si cuando ves una jirafa piensas que el cuello de la jirafa ha evolucionado para que pueda alcanzar a comer de las copas de los árboles, que sepas que el propio Darwin denostaba esa idea y que te va a hacer mucha falta quedarte y ver el vídeo de hoy. Te voy a explicar la teoría de la selección natural tal y como a mí me hubiera gustado que me la explicaran. Te voy a enseñar cómo, a través de una sencilla simulación por ordenador que todos podemos probar desde nuestras casas, se pueden aprender algunas de las intuiciones más importantes detrás de la teoría de la selección natural de Darwin. Esencial para no perderse en este canal cuando hablemos de los orígenes de la música. Bienvenidos a Biomusicology. Considero las simulaciones por ordenador una herramienta indispensable a nivel pedagógico, como ya mostró en su momento Richard Dawkins con el programa informático Biomorphs que presentó en su famoso documental de 1985 llamado El relojero ciego. Es por ese motivo que he querido crear usando Python mi propia simulación desde cero y compartirla con vosotros. Importante. Es necesario enfatizar que cuando creamos una simulación estamos partiendo de un modelo de la realidad, es decir, estamos ignorando muchas otras variables que podrían afectar al resultado que encontremos en ella. Por eso, su uso es meramente didáctico y vamos con ella a tratar de transmitir algunas intuiciones de la selección natural a través de unas muy simples suposiciones. Así que, sin más dilaciones, vamos a ello. En este programa
vamos a simular el proceso que se daría en distintas generaciones de una población de mariposas nocturnas que tienen que escapar de distintas especies de depredadores como pájaros, lagartos, búhos. Para simplificar, vamos a fijarnos en un simple gen. De hecho, hace justamente 4 años se publicó un aclamado artículo donde se encontró como un único gen, el gen Optics, regulaba el color de las alas de las mariposas de la familia Nymphalidae. Supongamos que es este el mismo gen el que regula el color de nuestras mariposas. Supongamos también que nuestra mariposa es asexual y no necesita de un macho o una hembra para tener descendencia. En su descendencia veremos que los hijos de una mariposa blanca tenderán también a ser blancas. Se entiende natural, ¿verdad? Si tus dos padres son rubios, es muy probable que tú también heredes esos rasgos. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. A pesar de que las ovejas tienden a ser blancas, existe una pequeña proporción que salen negras. ¿Y por qué? Esto es debido a que el proceso de autorreplicación del ADN no es perfecto y se pueden producir lo que se conoce como mutaciones. Mutaciones en un determinado gen que haga variar su expresión. Volviendo a nuestro ejemplo con las mariposas, vamos a suponer que mutaciones en este gen provocaría cambios en el color de las alas de blanco a negro, pasando a través de varios matices. Tendremos mariposas blancas, mariposas que llamaremos blanca-grises, tendiendo a ser más blancas que grises, mariposas negras-grises, que tenderán a ser más negras que grises, y por último tendremos mariposas negras. Como se trata de una simulación, tendremos que definir cuál será la probabilidad de que una mariposa sufra una mutación que llamaremos pequeña. Por ejemplo, una mutación que haga que una mariposa blanca tenga una hija que sea blanca-gris. Pondremos que esta probabilidad sea del 20%, es decir, 2 de cada 10 recién nacidos tenderán a nacer con algún tipo de mutación que tenderá a que el color de sus alas sea más gris que la de sus padres. También haremos que exista una probabilidad del 10% de que la descendencia aparezca con un cambio de color más radical. Todo esto puede ocurrir también desde la dirección contraria, es decir, en caso de que sus padres sean mariposas grises o negras, estas podrían tener hijas más blancas. Como hemos comentado, la vida de estas mariposas es puesta continuamente en peligro por depredadores naturales. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la probabilidad de que una mariposa muera antes de dejar descendencia? O preguntado de otra manera, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir el tiempo suficiente como para permitirle reproducirse y tener descendencia? Podemos hacer que la probabilidad de sobrevivir sea del 40%, es decir, que tan solo 4 de cada 10 mariposas logren sobrevivir y tener descendencia. También podemos hacer que el color de las alas no tenga nada que ver con sus posibilidades de sobrevivir. Todas ellas tendrán un 40% de probabilidades de sobrevivir. Si hasta aquí todo ha ido bien, vamos al link y abrimos el programa. Si entráis en el link que os he dejado en la descripción, encontraréis al comienzo una descripción del simulador con todo lo que os acabo de comentar. Más abajo encontraréis una celda con código en Python. Aquí es donde especificaremos cuál es la probabilidad de sobrevivir de cada tipo de mariposa. Mostraremos la probabilidad como un valor entre 0 y 1. Como habíamos dicho que le daríamos una probabilidad igual del 40% a todas las mariposas, les daremos un valor de 0,4 a cada tipo. Aparecerá esta pantalla de advertencia diciendo que el notebook podría pediros acceso a vuestro Google Drive en algún momento. No deberíais nunca darle acceso a nadie al contenido de vuestro Google Drive y yo en este notebook tampoco se lo voy a pedir. Así que le damos a ejecutar de todos modos y continuamos. Una vez la celda haya sido ejecutada, aparecerá el tic verde arriba a la izquierda indicando que no ha habido ningún problema. En la siguiente celda, aquí marcaremos cuál es el número de mariposas que conformarán la población inicial. También especificaremos cuál será el valor inicial del gen para estas mariposas. Un valor de gen igual a 3 implicará una mariposa de color blanca, un valor de 2 blanca-gris, un valor de 1 gris-negra y un valor de 0 negra. La población inicial de nuestras 20 mariposas serán blancas.
Finalmente, en este último valor, asignaremos el número de hijas que tendrá cada mariposa que haya logrado sobrevivir a la ronda. Ejecutamos y continuamos. En la siguiente celda especificaremos, como ya dijimos, la probabilidad de que se dé una mutación pequeña o grande. Dijimos que le daríamos una probabilidad de 20% a que se diese una mutación pequeña y una probabilidad de 10% a que se diese una mutación grande. En esta celda especificaremos cuántas mariposas queremos que aparezcan por pantalla. Lo dejamos en 20 y ejecutamos la celda. Finalmente, esta última celda lo que hace es acceder a las imágenes que utilizará la simulación. La ejecutamos y ya estaremos listos para comenzar. Comenzamos la simulación. Ejecutamos la celda y encontraremos que aparecerán las primeras 20 mariposas de nuestra simulación. La población inicial que, como especificamos, queríamos que fuese blanca. Ahora, al ejecutar la siguiente celda, comenzará la simulación y los depredadores se encargarán de devorar a alguna de nuestras queridas mariposas. Las que sobrevivan tendrán cada una 4 hijas de descendencia. En los resultados podemos ver la población inicial de la primera generación. En la segunda línea vemos marcada con una calavera aquellas mariposas que han sido devoradas. Y en la última línea, la segunda generación de mariposas, hijas de la primera, donde podemos ya encontrar algunas mariposas mutantes con un color más oscuro. En la siguiente celda podemos encontrar unas estadísticas que nos ayudarán a interpretar estos resultados. Si la ejecutamos, encontraremos diferentes valores como el número de mariposas blancas que sobrevivieron a esta primera ronda y cuál es el porcentaje de los distintos tipos de mariposas que se encuentran en cada generación. Tenemos casi un 90% de mariposas blancas y algo más de un 10% que sufrieron una mutación y nacieron siendo mariposas blancas grises. Tenemos además aquí una gráfica donde podemos ver en estas barras la proporción de mariposas de cada tipo. Ahora, lo que haremos es ver qué es lo que ocurre en nuestra simulación a medida que se van sucediendo las distintas generaciones. Después de 10 generaciones, podemos ver cómo ya nuestra población está compuesta de mariposas de todos los tipos. Si continuamos en nuestra simulación 10 generaciones más, encontraremos ya lo que sería el punto de equilibrio de nuestra simulación. Esto es lo que se conoce como una distribución normal. Las mariposas con valores medios serán las que prevalecerán, mientras que las mariposas con valores extremos totalmente blancas o totalmente negras se habrán convertido en minoría. La distribución normal la podemos encontrar en múltiples fenómenos naturales. En esta gráfica, por ejemplo, podemos encontrar la cantidad de hombres adultos alemanes que existen para cada estatura. Comprobamos cómo la mayoría de alemanes tienden a medir entre 1,76 m y 1,80 m. Y a medida que nos alejamos de ese valor, es cada vez más extraño encontrar a individuos de esas estaturas. El famoso tablero de Galton deja muy claro también cómo, al igual que ocurría en nuestra simulación, eventos aleatorios pueden dar lugar a una distribución normal. Pero, ¿y qué es lo que ocurre cuando las condiciones del entorno de nuestras mariposas cambian? ¿Cómo se alterarían los resultados que estamos encontrando en nuestra simulación si introducimos un sesgo, haciendo que un tipo de mariposas tuviese más posibilidades de sobrevivir que otras? Podemos suponer que todos estos depredadores tienden a tener problemas visuales a la hora de distinguir a nuestras queridas mariposas en la oscuridad. Recordad que estamos hablando de mariposas nocturnas. Eso hará que nuestras mariposas blancas tengan en realidad más posibilidades de ser detectadas que las mariposas grises o negras, que se camuflarán mejor en la oscuridad de la noche. Para explorar qué ocurriría, regresaremos a nuestra primera celda y le daremos a nuestras mariposas blancas tan solo un 20% de posibilidades de sobrevivir. A las blancas grises les dejaremos unas posibilidades del 40%, como ya tenían ahora. A las grises negras les daremos algo más de ventaja, un 60% de posibilidades de sobrevivir.
y a las negras les daremos un 80%. Ejecutamos la celda y tendremos que ejecutar de nuevo el resto de celdas otra vez. Ahora ejecutamos la simulación de nuevo. Aquí tenemos otra vez toda nuestra primera población inicial de mariposas blancas y ejecutamos la primera generación. Comprobamos en las estadísticas qué tal les ha ido y continuamos ejecutando generaciones a ver qué es lo que ocurre. Llegamos a la generación 11 y echamos un vistazo. Fijaos cómo ya podemos encontrar cómo nuestra población de mariposas tiende a concentrarse en el rango de mariposas negras, grises y negras. Continuamos unas cuantas generaciones más hasta 20 y vemos que la figura no ha tenido a cambiar mucho, lo que nos lleva a afirmar que hemos encontrado el punto de equilibrio. Os habréis fijado cómo, a diferencia de la anterior simulación, encontramos una distribución muy diferente. En vez de tener una curva gaussiana, encontramos una distribución de mariposas sesgada hacia el lado de las mariposas negras. En este nuevo hábitat que hemos creado no hay lugar para las mariposas blancas y todas las mariposas de esta especie que encontremos tenderán a ser negras. Esto que acabamos de presenciar fue una de las inspiraciones más importantes de la historia de la ciencia. Volviendo al ejemplo que os puse de las jirafas, la jirafa no tiene un cuello largo para alcanzar las copas de los árboles. Nuestras mariposas no son negras para evitar a los depredadores. Si os fijáis, en nuestra simulación todo ha ocurrido de manera aleatoria. La evolución desde la perspectiva darwiniana no funciona respecto a fines, es en ese sentido ciega. Mirad a estas mariposas búho. Al igual que las mariposas de nuestra simulación, la selección natural seleccionó para ellas unos rasgos que las permiten imitar a un gran depredador, como por ejemplo un búho, evitando así que se les acerquen otros depredadores. No puedo evitar compartir con vosotros el maravilloso extracto de la serie Cosmos, en donde el gran Carl Sagan nos explica los procesos de selección natural a través de esta interesante especie de cangrejos japoneses. Los marineros de esa zona tenían la superstición de no comer cangrejos que tuviesen forma de samuráis. Esto llevó a la aparición en esa región del mundo de una especie de cangrejos con esta forma tan particular. Pero tampoco os engañéis, esto va mucho más allá de técnicas de camuflaje para evitar a depredadores, ya que los depredadores también se encuentran en paralelo evolucionando y desarrollando cada vez habilidades más mortíferas. Algunos de los efectos más claros del impacto que este tipo de selección ha podido causar en el ser humano de manera equivalente a nuestro ejemplo de las mariposas, lo podemos encontrar en las diferentes tonalidades que nuestra piel tiene a lo largo del globo. Si nos fijamos bien, si naciste o estuvieras viendo este vídeo cerca del Ecuador, es muy probable que la tonalidad de tu piel sea más oscura. Mientras que si naciste cerca de los polos, esperaríamos que tu tonalidad sea mucho más clara. ¿Y a qué se debe esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Sabemos que la tonalidad de la piel viene dada por la melanina, la cual a su vez nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Esto nos podría dar una pista acerca de por qué la gente viviendo en zonas donde el sol es más intenso tiene la piel más oscura. Para protegerse del sol, diríamos, ¿no? En realidad eso no explica mucho, ya que el cáncer de piel suele ser benigno o aparecer demasiado tarde, es decir, no tendría por qué afectar demasiado a la descendencia de los individuos afectados. Parece ser que el motivo se encuentra en un equilibrio entre la vitamina D, que es dada por el sol y nos ayuda a absorber el calcio, y el ácido fólico, que es un nutriente esencial de la sangre, pero que es degradado por la exposición al sol. Sabemos que las pieles más claras son más eficientes a la hora de captar la vitamina D del sol. Al mismo tiempo, una persona con piel clara en un entorno donde el sol es más intenso sufrirá mayores degradaciones de ácido fólico. En zonas cercanas al Ecuador, donde el sol es más intenso, habrá vitamina D de sobra, y la estrategia ganadora implicaría hacer la piel más oscura sacrificando vitamina D
a cambio de protegerse contra la degradación del ácido fólico. A medida que nuestros antepasados fueron alejándose del ecuador y emigrando a zonas con una exposición más débil del sol, probablemente comenzaron a experimentar carencias de vitamina D que llevaron a su vez a carencias de calcio que pueden provocar enfermedades como el raquitismo o la osteoporosis. Sin embargo, al no suponer la intensidad del sol en estas condiciones una amenaza contra la degradación del ácido fólico, la estrategia ganadora consiste en aclarar la piel para así lograr captar la mayor vitamina D posible. De hecho, los mayores casos de falta de vitamina D que se dan en Estados Unidos tienden a darse principalmente en la población afroamericana. Hoy en día, de todos modos, existen suplementos de vitamina D o cremas solares para aquellos con la piel más clara, presumiblemente haciendo difícil que el mismo tipo de presiones sucediesen. Pero lo que intento decir, basándonos únicamente en ese supuesto, es que si una población de noruegos se fuese a vivir a Etiopía con lo opuesto, por así decirlo, podríamos especular cómo a lo largo de un importante número de generaciones sus descendientes habrían adoptado tonalidades de piel mucho más oscuras, así como ha ocurrido en nuestra simulación con las mariposas. Este principio nos muestra cómo, mediante unos simples juegos de azar y muchas generaciones, podemos llegar a toda una amalgama supercompleja de mecanismos y organismos vivos. Pero lo más importante, y no me cansaré de repetirlo, el proceso es ciego. No hay nadie al mando guiando cómo evolucionan las especies, sino el propio devenir de la naturaleza y las interacciones entre todos los organismos sintientes de la misma. Se podría argumentar de todas maneras que cierto tipo de selección natural podría existir para los ejemplos dados que involucran en principio una pequeña proporción de genes. Pero ¿qué hacer para los órganos más complejos de nuestro organismo? William Paley, el teólogo naturalista creador de la analogía del relojero y de las ideas del diseño inteligente que hemos comentado al comienzo del vídeo, puso el ojo humano como paradigma de la perfección que se puede dar en el funcionamiento de un órgano. Pero no todo el mundo ha estado de acuerdo. El ojo humano, de hecho, precisamente, más que un ejemplo de perfección de diseño, para muchos en realidad se parece más a una chapuza. Es una chapuza. Exacto, como lo has oído, una chapuza. Pero, ¿y por qué? Pues vamos a compararlo con el ojo de los pulpos y los calamares. Los pulpos y los calamares, a pesar de haber tenido una historia evolutiva muy diferente a la nuestra, han evolucionado también unos ojos que se ven al menos muy similares a los nuestros. Esto es lo que se conoce como evolución convergente. La evolución convergente se da cuando dos especies con historias evolutivas diferentes acaban mostrando rasgos similares debido a que sus presiones evolutivas también debieron serlo. Sin embargo, cuando los observamos con más detalle, los ojos de los pulpos sí que parecen en realidad mejor diseñados que los nuestros. En esta imagen podemos ver de lo que estoy hablando. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo funciona el ojo del pulpo. La luz pasa por la lente y se registra en estas células fotorreceptoras que vemos que aparecen aquí en amarillo. Eso es la retina. Por cada una de estas células vemos cómo la información se transmite a través de una fibra nerviosa que sale de cada una de ellas hasta que finalmente sale de la estructura. En el ojo humano, en cambio, las fibras nerviosas se encuentran por delante de la retina. Esto hace que sea necesario hacer un hueco en la retina para que las fibras puedan salir del ojo. Como veis aquí, la luz llegaría a las diferentes retinas, pero inevitablemente hay una parte del ojo a la que la luz no es registrada. Es lo que se conoce como un punto ciego, algo que el ojo del pulpo no necesita debido a que desde un primer momento las fibras van por detrás de la retina. Eso significa que tenemos un punto de nuestro ojo que es ciego, que no ve. ¿En qué nos afecta esto? Pues en realidad de muy poco, puesto que tenemos dos ojos, la información ciega de un ojo puede ser rellenada por la información no ciega del otro. Lo que un ojo no ve, sí que ve el otro, con lo que no existe ningún tipo de necesidad de cambiar el diseño. Fijaos en esta imagen. Si queréis encontrar cuál es el punto ciego de vuestro ojo, no tenéis más que cerrar vuestro ojo izquierdo y mirar con el ojo derecho a la cruz que aparece en la izquierda. A medida que os acerquéis y alejéis de la pantalla, encontraréis cómo habrá un momento en el que el punto de la derecha desaparece. Y al cabo de un rato, si continuáis con el trayecto, volverá a
aparecer. Nuestro cerebro lo que está haciendo es rellenar esos huecos con la información que se encuentra alrededor del punto. En este caso, lo pinta de blanco. Para muchos, la chapuza que encontramos en el diseño del ojo humano representaría una prueba fehaciente de que no hemos sido diseñados por ningún ser inteligente, sino que hemos sido el resultado de un proceso de selección que es ciego y va encontrando soluciones a retos puntuales y avanzando, siempre en base a lo que tiene. Pero en realidad no tiene por qué haber sido tan ciego. Si os acordáis del ejemplo del cangrejo samurái, los pescadores japoneses no eran conscientes de haber estado seleccionando un cangrejo con forma de samurái. Pero ¿y si lo fueran? ¿No significa eso que, de manera consciente, nosotros los humanos podríamos alterar la forma de las especies, tanto animales y vegetales, que hay a nuestro alrededor? Si te has hecho esa pregunta, felicidades. Acabas de descubrir una de las tecnologías más antiguas de la historia de la humanidad, la selección artificial. ¿De verdad te pensabas que todas las frutas y verduras que compras en el mercado son naturales? Esta zanahoria, ¿sabíais que las zanahorias eran púrpuras? El origen de las zanahorias naranjas tiene tan solo 300 años y se lo debemos a los agricultores holandeses, quienes cultivaron una variedad naranja en honor a la casa real de los Orange. El maíz proviene de una mala hierba que es el teosinte. Esto es una mazorca del primer antepasado del maíz moderno. Comparando el teosinte con las variedades más modernas, se puede ver a todas luces cuáles eran las propiedades que los humanos deseaban a la hora de seleccionar sus maíces. Mayor tamaño, más cantidad de granos, pero no solo eso, las plantas tienden a utilizar mecanismos de dispersión de semillas. Una vez los granos son maduros, caen y se dispersan. Y grano que cae, grano que no te puedes comer. La selección del maíz evita este mecanismo natural de dispersión. Y lo mismo pasa con el arroz y el trigo actuales. Pero no estamos hablando solo de cereales y hortalizas. Todos los animales de granja y los animales para la caza, de los que se ha valido la humanidad allá donde ha existido, son creaciones nuestras. Aquello que una vez fue un feroz y depredador sanguinario, hoy se ha convertido en esto. Te voy a partir toda tu puta pinche perra madre, güey. En conclusión, que llevamos modificando genéticamente todo aquello que nos encontramos a nuestro paso para mejorar nuestro nivel de vida. La mayor parte de todo lo que comemos es literalmente la tecnología más increíble y puntera de la que dispusieron nuestros antepasados, y a veces nos negamos a reconocérsela. De hecho, autores como Jared Diamond, en su famoso libro Armas, Gérmenes y Acero, argumenta que no todas las plantas silvestres y animales salvajes son tan aptos para la domesticación y su conversión en cultivos y ganado. De hecho, esas mismas especies que sí eran aptas se encuentran en tan solo unas pocas regiones del mundo, cuyas sociedades humanas, en consecuencia, gozaron de una ventaja decisiva para alcanzar unos niveles de desarrollo nunca imaginados. Entre esas zonas se encuentra el llamado creciente fértil. De esta región surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas como Mesopotamia y Egipto, y de hecho es allí donde encontramos los antepasados de las plantas neolíticas más importantes como el garbanzo, el lino, las lentejas, el trigo, la cebada, el guisante y las 5 especies de animales domesticados más importantes como el cerdo, la vaca, la oveja y el caballo. Otros territorios de donde surgieron grandes civilizaciones se encontraban también en zonas similares, como, por ejemplo, en las altiplanicies mexicanas, de donde vino el maíz, en ciertas regiones de China, la llamada cultura del arroz, los Andes sudamericanos, la patata y el África subsahariana, el sorgo. Sabiendo todo esto y regresando a nuestro punto de partida, existen muchas conductas humanas que cobran sentido una vez las vemos a la luz de la selección natural, ¿verdad? Parece evidente
el rol que disponer de un lenguaje y unas capacidades comunicativas como las humanas, únicas en el reino animal, han debido jugar en nuestra supervivencia y desarrollo. Sin embargo, ¿y la música? ¿Qué clase de sentido evolutivo podría tener? El propio Darwin quedó fascinado por el canto de los monos gibones, los cantos de las ballenas, los cantos de los pájaros. Todos ellos hicieron a Darwin suponer que la música tenía que tener un origen evolutivo. ¿Cuál podía ser ese origen evolutivo? La pregunta atormentó a Darwin durante mucho tiempo y le llevó a tener que reconocer que su teoría de la selección natural, la que hemos repasado en este vídeo, no podía ser la respuesta a todos los rasgos evolutivos que encontramos en las especies. Si quieres saber qué explicación le dio Darwin a los orígenes de la música y estar enterado del debate que provocó y sigue provocando hoy en día en el mundo de la ciencia, te animo a que veas anteriores vídeos de este canal. Quería dejar también una última nota antes de irme. En este canal vamos a tratar principalmente el tema de los orígenes evolutivos de la música y vamos a tratarlo de la forma más multidisciplinar posible, desde la neurociencia y psicología de la música. También desde la etología, que estudia la conducta de los animales. Estudiaremos el canto de las ballenas, de los primates gibones y de muchas otras especies y nos plantearemos hasta qué punto podemos o no considerarlo música. Por último, también seguiremos muy de cerca qué nos dice la antropología cultural acerca de la música como actividad humana. Vamos también a ver teorías modernas acerca de los orígenes de la música que desde la perspectiva de algunos autores podrían estar poniendo en duda el paradigma neodarwinista. Aún así, si la revolución copernicana desplazó a la Tierra de su lugar central en el universo y la revolución newtoniana desencantó al mundo, convirtiéndolo en el resultado de la interacción entre cuerpos siguiendo los designios de determinadas leyes ya establecidas, no se puede negar que Darwin desplazó al ser humano y su mirada condescendiente del altar privilegiado en el que muchas veces se establecía para mostrarnos un nuevo pasado. Un pasado compartido en su mayor parte con el resto de animales y nuestros antepasados en común, que nos obliga a mirarles a los ojos y vernos reflejados en ellos. Pues es en ellos, en sus genes, biología y comportamientos, donde podemos encontrar la respuesta a los grandes misterios que rodean toda nuestra existencia. Un saludo y hasta otra.